Durante estas semanas hemos estado hablando acerca de cómo ejercer el sacerdocio y el objetivo de todas estas predicaciones, la segunda predicación acerca de cómo ejercer el sacerdocio que Dios nos ha dado. Tenemos un objetivo principal. El objetivo es poder restaurar el sacerdocio dentro de la iglesia. Y vemos una iglesia moderna muy débil. Vemos una iglesia moderna que está abriendo las puertas y está negociando valores. Vemos una iglesia poco comprometida. No, en esta iglesia, en general, una iglesia poco comprometida. Vemos una avalancha de ideas huecas, de doctrinas sin sentido, que han hecho que la iglesia se disperse y pierda la firmeza que tiene que tener. Y debido a que pierde la firmeza, pierde su impacto y pierde el impacto en las personas. Es decir, la iglesia que debería tener un impacto social y un impacto en la vida de las personas, cada vez tiene menos poder en la sociedad y en el mundo y en las personas. Pero nosotros queremos recuperar ese poder. Y creemos que el poder se recupera cuando nosotros volvemos a nuestro propósito central y a nuestro llamado como sacerdotes. Entonces, en los últimos días hemos venido enseñando qué significa ser sacerdote y por qué es importante, a qué se parece, y queremos continuar el día de hoy haciendo esa labor. Vaya conmigo y le voy a dar tres principios que hemos venido trabajando. Algunos se repiten, otros no se repiten. Y tres principios bíblicos. El primer principio es que el sacerdocio es un llamado que solo Dios puede hacer y no el hombre. Quiero que lo anote allí. Este sacerdocio, este llamado, lo que Dios nos dice que somos nosotros, es un llamado que solamente Dios puede hacer. Entonces quiero que sepa que esto que Dios le está otorgando, le está ofreciendo, solamente Dios puede hacerlo. No existe una persona, no existe tal cosa como que una persona diga, yo quiero servir a Dios y voy a buscar el camino para servirle y que termine sirviéndole a Dios. Esto es un llamado netamente de Dios. Este llamado que Dios nos está haciendo. Vaya conmigo a la escritura que tiene más abajo, y es Primera de Pedro capítulo 2, perdón, Hebreos capítulo 5, versículos 4 al 5. Y mire lo que dice: nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. ¿Sí? Quiero que circule o que resalten sus palabras allí en las escrituras, que nadie puede tomar el rol de sacerdote, nadie puede tomar este rol porque quiere. Esto es un honor que es otorgado. En pocas palabras, esta invitación que Dios le está haciendo a cada uno de ustedes, deberían de tomarla como un honor. Esto es un honor y es el honor más alto que hay. La Biblia dice que este es el supremo llamamiento, que fuera de esto usted no va nunca más, nunca en su vida va a recibir tan alto honor. No se compara con el honor más alto de esta tierra. ¿Por qué? Porque es Dios quien hace ese llamado. Y quiero que se detenga a pensar en eso por unos segundos. Dios es quien hace ese llamado. Note lo que sigue a continuación. Tiene que ser Dios. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo. Resalte esas palabras en sus escrituras. Tiene que ser Dios, tal como le sucedió a Aarón. Nadie puede decir, me voy a volver cristiano. No existe tal cosa. Nadie puede decir, voy a acercarme a Dios. Tampoco existe tal cosa. Quizás usted venga con la idea de que usted se está acercando a Dios, y puede que usted esté acercándose a Dios, pero usted está respondiendo a un llamado de Dios. Mas no es por sus propias fuerzas. Nadie puede llamar a Dios. El ser humano no es capaz. Dice, todos hemos hecho las cosas mal, todos nos hemos alejado. Así es que si usted hoy escucha la necesidad de escuchar o de venir a Dios,
quiero que sepa que es Dios quien lo está llamando. Le digo esto, responda a ese llamado. Responda a ese llamado. Es Dios quien lo está haciendo. Note lo que sigue a continuación del versículo. Versículo 5. Por eso, Cristo, tomó a sí mismo el rol del sacerdocio. Ni siquiera él dijo, yo lo tomo para mí, sino que el mismo Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, fue elegido por Dios. ¿Fue elegido por quién? Por Dios. Quiero que circule o resalte las palabras, fue elegido por Dios. Dice que tuvo que haber sido llamado por Dios. Es un llamamiento de Dios. Y usted tiene la elección de tomarlo o dejarlo. Muy bien. Le doy a la segunda parte del principio bíblico. Este llamamiento de sacerdocio está centrado en complacer a Dios y no al hombre. Anótelo allí. Este llamamiento está centrado en la complacencia de Dios, no la del hombre. ¿Ok? Anote eso, es muy importante. La iglesia de hoy piensa que el hombre es el que tiene que ser complacido. ¿Cómo sabemos esto? Si no le va bien, el hombre dice, si no le va bien, el hombre le dice a Dios, ¿por qué no? Cuestiona que no le vaya bien, cuestiona que no le pase porque a mí se queja, porque yo. Eso es un evangelio centrado en el hombre y eso no es el sacerdocio que Dios quiere. El sacerdocio que Dios quiere es un sacerdocio que desde la antigüedad no importaba si le iba bien o no. Lo que importaba era que estaba sirviendo a Dios. Y por eso muchos de ustedes están desalentados de su ministerio sacerdotal. Y están desalentados porque no entienden por qué los llamó Dios. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 19, versículo 6. La Biblia nos enseña que desde el principio Dios llamó a su pueblo para que fueran sacerdotes. Aquellos que son nuevos, quiero que sepan que Dios los está llamando para ser sacerdotes. Y Él quiere que todo el pueblo sea un pueblo de sacerdotes. Quiere que toda la iglesia sea sacerdotes. Quizás usted viene de una familia o de una cultura católica donde solamente una persona podía ser sacerdote. Y quiero que sepa que Dios nos dice que aquí en la iglesia, en su pueblo, Él no quiere que una persona sea sacerdote. Quiere que todos sean sacerdotes. Que todos sepan ese llamado. Que todos aprendan a ministrar al Señor. Y aprendiendo a ministrar al Señor, entonces todos pueden hacer y llegar a ser transformados a la imagen de Dios. Le leo Éxodo capítulo 19, versículo 6. Dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Quiero que resalte esas palabras. Resalte esas palabras un momento. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Cuando estaba pensando Dios, no estaba pensando en una organización. Hoy en día es muy difícil para muchas iglesias, aún iglesias que hicieron cambios tremendos, denominaciones tremendas como las denominaciones de los metodistas, como denominaciones de los presbiterianos, hoy han hecho unos cambios increíblemente malos y en contra de la palabra de Dios. Porque se les olvidó cuál era su papel sacerdotal. Se les olvidó qué era lo que Dios les había llamado a hacer. Por eso hay denominaciones que ya no se parecen a una iglesia, se parecen a algo cultural, una organización, una ONG, un grupo de amigos, un club social. Y la gente ya no tiene, esas organizaciones ya no tienen un poder fuerte. Y un poder sobre todo de transformación, que era el papel de la iglesia. Y la razón es que dejaron de creer y entender que eran sacerdotes. Por eso nosotros queremos retomar como iglesia para poder tener una idea, una iglesia que vaya a la siguiente generación. Una iglesia que vaya y que continúe caminando con Dios, generación tras generación. Mire lo que dice a continuación.
Ustedes serán un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras con las que ustedes dirán a los hijos de Israel. Son las palabras con las que ustedes van a educar al pueblo. Muy bien. Lo quiero llevar a la siguiente escritura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice en el Nuevo Testamento. Mas vosotros sois linaje escogido. Cuando una persona viene a Dios, es linaje escogido. Cuando una persona atiende a ese llamamiento, inmediatamente es contado como un linaje, una familia totalmente escogida, un tipo de gente totalmente diferente. Nota a continuación. Son real sacerdocio. Repita conmigo, real, más fuerte, real sacerdocio. Todos comienzan a ser parte de un imperio, vamos a decirlo, de una nación sacerdotal. Entonces, hay una imagen allá arriba que quiero que pongamos un segundo. Cuando piense en cristianismo o en creer en Dios, olvídese del fin de semana solamente levantando sus manos. Y quiero que se imagine esta imagen. Aquí está el hombre, el cordero, el sacrificio que se va a hacer, y eso es más o menos una imagen de lo que solía ser el sacerdocio anteriormente. Esta es la imagen que usted debería tener. Dios dice: a partir de que ustedes me siguen, todos ustedes se vuelven mis sacerdotes. Comienzo a entrenarlos. Podríamos decir que la labor de la iglesia es entrenar a cada uno como sacerdote del Dios Altísimo. Y eso es lo que estamos intentando hacer a través de las escrituras, enseñando cada paso. ¿Qué es? ¿Cómo es un sacerdote? ¿Por qué Dios dice que esa persona es un sacerdote? ¿Y cómo hacen y qué hacían los sacerdotes? Volvemos a la escritura un momento. Dice: ahora ustedes son una nación santa. Repita conmigo, nación santa. Un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Note esto y quiero que resalten las palabras: para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. Circulen esas palabras. Se preguntará: pastor, ¿para qué soy sacerdote? La razón es única y una sola: para anunciar lo bueno que es Dios. Eso se llama darle la gloria a Dios. En pocas palabras, Dios lo ha llamado y usted quiere recibir ese llamado, continuar con ese llamado que le ha hecho. La razón principal es para que usted experimente a Dios como un sacerdote y hable de sus virtudes. Es decir: Señor, qué bueno eres, no podía creer, perdí de mi familia, perdí todo en mi vida, todo lo que has hecho con mi hijo, con mi hija, todo lo que has hecho en mi matrimonio, desde que te conocí, cómo no te conocí antes, todo lo que pasa en la mente de cada creyente que tenga que ver con adorar a Dios y con poner a Dios de primero. Eso se llama darle la gloria a Dios. Eso se llama, y de ahí todos los esfuerzos de esa persona durante toda su vida, eso es anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Entonces quiero que piense en eso y quiero que vaya entendiendo por qué Dios lo está llamando. Dios lo está llamando para anunciar sus virtudes, las de Él, no las nuestras. Y el cristianismo del día de hoy siempre anda hablando lo bueno que es Él, pero no lo bueno que es Dios. Y tenemos que volver a eso. Tenemos que volver otra vez a anunciar las virtudes. Si usted es sacerdote, entiende y entenderá eso con el tiempo. Vaya conmigo al versículo 10. Mas vosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo. Quiero que resalte las palabras: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Quiero que sepa y note este llamado. Dios está llamando a las personas que son sacerdotes, un pueblo que no era sacerdote, era gente como usted y como yo, ladrones, mentirosos, adúlteros, asesinos en el corazón, idólatras, gente que no respetaba a sus padres o a sus madres, gente que no respetaba la autoridad, gente de lo peor. Eso es lo que Dios nos está diciendo. La nación mía sacerdotal no la voy a hacer con gente santa, la voy a hacer con gente de lo peor. Y entonces Él nos llama y comienza a transformarnos y a enseñarnos cómo ser y cómo es un sacerdote.
Y por eso es que estamos en este entrenamiento continuo de vida. Y necesito que entienda que es un entrenamiento continuo a ser sacerdotes como Él, para que terminemos pareciéndonos a nuestro Dios. Eso es lo que Dios dice que nosotros nos está llamando como sacerdotes. Siguiente parte del versículo donde dice: en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, ¿cuándo? No se escucha, ¿cuándo? Habéis alcanzado misericordia. La misericordia es que Dios nos llame a ser sacerdotes, nos llame a ser sus hijos. Pero la iglesia está tan metida en este momento con que la cristiandad, Dios me tiene que dar, y se ha olvidado de que Él es el centro de esto. Entonces quiero que piensen en esos momentos, en ese llamado tan precioso que Dios nos está haciendo, y ese llamado tan sublime que es hasta difícil de entender, porque hoy vivimos en una cultura totalmente diferente. Vivimos en una cultura que es opuesta a Dios. Ahora ser sacerdote y entender que es el sacerdote es hasta difícil. Mire, le voy a contar. Si le pregunto qué hace un policía, usted me dice: un policía coge ladrones. Si le pregunto, si hubiera preguntado, hecho esta pregunta hace 500 años, la policía fue hecha hace como 200 años aquí en Inglaterra. Si le preguntara qué hace un policía, usted me diría: no tengo la menor idea, no sé ni siquiera qué es un policía. Si le pregunto al día de hoy qué hace un sacerdote, la respuesta de la gran mayoría de gente es: no sé qué hace un sacerdote. Si hago esta pregunta hace 2000 años y pregunto qué hace un sacerdote, todo el mundo sabía qué hace un sacerdote. Un sacerdote es una persona que vive dedicada para Dios. Ese llamamiento que Dios nos hace es en el contexto del sacerdote, en el contexto del sacerdocio, y quiere que usted y yo lo conozcamos. Y es muy importante que usted lo entienda. Pero voy a llevarlo a otro versículo que me parece muy fuerte y quiero enseñarlo en Lucas capítulo 9, versículo 22. Y esto responde a la tercera parte del principio bíblico. Es muy fácil, escuche esto, iglesia, anótelo allí. Es muy fácil apartarse de su rol como sacerdote. Es muy fácil apartarse de ese rol. Es muy fácil apartarse de ese rol. Y quiero que ponga su atención en esto. De hecho, la lucha nuestra en este momento es volver a aferrarnos, porque ya no sabemos cómo hacer el rol. Y una de las cosas que queremos hacer como iglesia es volver a restaurar su sacerdocio. Que usted entienda qué significa ser sacerdote. Que usted vuelva a adorar a Dios de la manera que Él pide que le adore. Que usted vuelva a pensar que lo más importante es Él, no nosotros. Su sufrimiento es independiente. Nuestro sufrimiento es independiente de nuestro llamado. Los primeros 12 discípulos murieron catastróficamente, murieron como el Señor Jesucristo. Dios nos dice a nosotros que nuestro sufrimiento y quiénes somos nosotros después de llamado no importa. Pablo decía: he caído, se me han hundido 2 o 3 barcos, me han apedreado, me han hecho tantas cosas. Si hoy un creyente dice eso, Dios no me quiere. Pero Pablo no sentía así, Dios no se preguntaba si lo quería o no. Pablo lo que estaba diciendo es que cómo llego yo hasta el final, aunque me maten, llego al final de este llamamiento. Algunos de nosotros lloramos el día de hoy porque estamos mal con la pareja, otros porque financieramente no está bien, otros porque los hijos no dan, otros por esto, tantas cosas, todos llorando, diciendo: Dios no me quiere, Dios no está conmigo. Pablo era apedreado, apaleado, lo metieron en la prisión varias veces, casi muerto, y Pablo lo único que decía: Dios me amas tanto que cómo hago yo para darte toda mi vida, aunque tenga que morir, solo por amarte a ti. ¿Qué diferencia? Pablo entendería un sacerdocio. La iglesia de hoy no entiende ese sacerdocio. Y quiero llevarlo a Lucas capítulo 9, versículo 22. Y quiero darle una faceta para que sepa que es tan fácil esto. Mire lo que dice: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. ¿Tendrá que sufrir qué? Ok, quiero que circule esas palabras, las resalte en un segundo. La palabra de Dios dice que Dios le avisó a sus discípulos. Y me impresiona, quiero traer esto a colación, que me impresiona que la Biblia no dice que iba a padecer en manos de asaltadores, manos de terroristas, manos de musulmanes,
manos de gángsters, manos de pandillas, manos de sicarios, de matones. No, mire lo que sigue a continuación y abra sus ojos frente a esto. Dice, el Hijo del Hombre tendrá que padecer muchas cosas terribles. Les dijo, será rechazado por los ancianos. ¿Será rechazado por quién? Ok, circule la palabra ancianos y coloque los líderes de la iglesia, los líderes de su pueblo. Primer grupo. Segundo, bueno, quizás vendrá un asesino. Vamos a mirar. Será rechazado por los principales sacerdotes. Circulen las palabras principales sacerdotes. Los sacerdotes de su pueblo. Los sacerdotes eran los que lo iban a rechazar. Siguiente. Y por los maestros de la ley religiosa. Circulen las palabras maestros de la ley religiosa. Es decir, sobre los que enseñaban quién es Dios. Nota qué fuerte es esta palabra. Y mira que quiero que vaya conmigo este contraste. Quien traicionó a Jesús fue su propia iglesia. Quien traicionó a Jesús fue su pueblo. La traición de Jesús uno la ve como, bueno, Señor, es que el mundo no te quería. No. Usted está cometiendo un error si la mira simplemente así. La traición de Jesús le dolió porque no eran los malvados de afuera, eran los de adentro, que se les había olvidado que Dios los había llamado. Lo tuvieron cerca, ahí como están ustedes en este momento, lo vieron pasar y lo maltrataron, lo traicionaron, lo rechazaron. El dolor de la traición de Jesús fue más fuerte de lo que usted y yo nos imaginamos. Fue su propio pueblo. Y me temo decir esto: al final de los tiempos, quien los va a rechazar al Señor es su iglesia, porque es una iglesia débil, es una iglesia sin valores, es una iglesia que ama más el dinero, es una iglesia que ama más su confort, es una iglesia que quiere, es una iglesia egoísta, es una iglesia que no quiere dar más de sí mismo, es una iglesia que no está dispuesta a ir la milla extra. Lo dije la semana pasada o hace 2 semanas, que para enviar un misionero después de los 25 años es un problema, porque se casan, tienen esposa, tienen hijos, sus casas se meten y no hay quien los saque. Se hacen sus propios reinos y se vuelven más importantes que el reino de los cielos. Mientras que Abraham fue llamado a los 80 o 90 años o 60 años, el mismo Pablo fue llamado mayor, Moisés fue llamado a los 40. Moisés tuvo que dejar el palacio del faraón, donde era el segundo hombre más importante de Egipto, y no lo pensó 2 veces. Hoy le dicen al hombre creyente: deja unos minutos para venir a la iglesia, deja unos minutos para orar. No tengo tiempo, no soy capaz. El hombre de hoy ha perdido su llamado, ha dejado de ser sacerdote, se olvidó de lo que era. Al hombre de hoy se le dice: corrige a tus hijos, y el hombre no lo corrige. El hombre de hoy le dice a la esposa, le dice al esposo: sujétate. No, porque eso es imposible. ¿Dónde se quedó todo eso? En el pueblo creyente, en haber perdido su sacerdocio, en no saber quiénes son, por qué los ha llamado Dios. Y me impresiona cómo puede su pueblo tenerlo claramente. Esto no era gente, esto era gente que vivía la cultura del sacrificio, vivía la cultura del templo. Estaban entrenados hasta más no poder en la venida del Mesías. Tenían el templo, sabían, lo olían. Cuando pasaban por el templo olían a barbecue, olían a todo animal quemado. Sin embargo, cuando vino el Mesías, no fueron capaces de reconocerlo. Esa es la clara muestra de nuestro tiempo el día de hoy. Tenemos que salir de ese tipo de iglesia y convertirnos en una iglesia sacerdotal. Tiene que volver, y yo le estoy predicando hoy para que podamos nosotros decirle a Dios: Dios, no quiero volver a ese tipo de iglesia. Yo quiero hacer en mi hogar, en mi vida, en mi familia. Queremos hombres que sean capaces de renunciar a su comodidad, mujeres que sean capaces de renunciar a su manera de vivir, que lo que quieren es su belleza, jóvenes que se pasan pintando, jóvenes que solamente quieren el descanso y lo que tiene placer.
Él dice que no podemos fijar nuestros ojos en las riquezas de este mundo. Es una demanda que nos hace el Señor. Sin embargo, es la iglesia pobre y es una iglesia despistada. Por eso es la iglesia de los últimos tiempos. El problema es que la iglesia es usted y soy yo. Ese es su reflejo. El reflejo de la iglesia somos nosotros, no es el sitio. Podrá tener muchas luces bonitas, podrá tener lo que sea. El reflejo de la iglesia es su pueblo, es su gente, son sus familias, es lo que se vive en el hogar, es lo que hay en la cabeza de los jóvenes, es lo que hay en el corazón de los adultos, las intenciones de los padres, de las esposas, de los esposos. Eso es la iglesia. Eso es lo que se mide. No se mide las venidas al domingo a predicar o a orar. Se mide el corazón de la gente, su santidad. Y estamos en un tiempo donde la gente cree que la iglesia es el domingo, venir y comer y estar en familia. Pero la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es un llamado mucho más grande, es un llamado sublime, es un llamado sacerdotal, es un llamado eterno que Él nos está haciendo. La pregunta es, ¿lo va a tomar? Vamos a enderezar el camino. Vamos a dejarle una iglesia a la siguiente generación. Y para eso tenemos que luchar. Y para eso tenemos que corregir a nuestros hijos, nuestros jóvenes y nuestros adultos. Tienen que tomar decisiones el día de hoy. Si usted quiere dejarle algo a la siguiente generación, porque ellos están aprendiendo a vivir el evangelio que nosotros estamos viviendo hoy. ¿Qué evangelio es el que está viviendo? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el sacerdocio que usted está viviendo el día de hoy? La semana pasada entonces dimos algunas lecciones acerca de nuestro sacerdocio y quiero llevarlo para que las recordemos. La primera lección que dijimos y que sacamos del sacerdocio es que la función principal del sacerdote es ofrecer sacrificios a Dios. Quiero que se recuerde y mire, y le voy a decir, quizás a partir de este momento algunos no quieran seguir. Y yo lo entiendo, se los dije en la primera reunión, porque cuando comenzamos a hablar de esto, Dios comienza a apretar y Dios comienza a comprometer el corazón. Y la Biblia dice que a partir de ciertas palabras que Jesús decía, la gente se retiraba y decían, dura palabra es esta. Dura palabra es esta. Entonces quiero recordarle que su primer función como sacerdote es hacer sacrificios a Dios. Pastor, ¿qué significa eso? Le voy a decir, no hay sacerdotes sin sacrificios. La vida del sacerdote se resume en continuamente dar sacrificios a Dios. Continuamente, usted es un sacerdote. Y le voy a decir 3 cosas acerca de su sacerdocio. Anótelas allí. Primero, usted es el sacerdote. Segundo, su corazón es el altar. Tercero, lo que tiene que sacrificar es su voluntad. Ya no hay sacrificios por animales. Ya no necesitamos hacer el sacrificio. A partir de que Jesús murió por nosotros, todos tenemos que hacer un sacrificio que se llama tome su cruz y sígame todos los días. Mire, les voy a decir esto. Jesús le dijo a sus discípulos, aquel que me quiera seguir tiene una condición, tome su cruz y sígame. No hay otra condición. No dijo si lo pasas bien, si la música te gusta, si te gusta la comida del fin de semana, si te gustan tus amigos, si estás en un buen grupo de célula. No dijo no. Aquel que me quiera seguir, aquel que quiera ser mi sacerdote, tendrá que morir todos los días. Es decir, tendrá que hacer un sacrificio. Ahora usted me dirá, pero pastor, entonces voy a hacer un sacrificio, un animal, una paloma. Ya no se necesitan esos sacrificios, pero el sacrificio que se necesita es el de su voluntad, en el cual usted es el sacerdote. Su corazón es el altar y lo que usted va a hacer todos los días, sacrificar su voluntad a Dios. Señor, no quiero ser como soy. Señor, soy un petulante. Señor, soy un altivo. Señor, cómo odio ser una persona tan arrogante. Cómo odio ser una persona mentirosa.
Señor, ¿por qué no soy un buen padre? ¿Por qué no soy un buen hijo? Todos los días aquellos sacerdotes del Señor Jesucristo, de ese nuevo sacerdocio, tienen que vivir haciendo sacrificios. Y le voy a decir esto: si usted no ha comenzado a hacer esos sacrificios emocionales y espirituales, usted todavía no es sacerdote. Porque la vida cristiana consiste en una renuncia continua, en un morir a sí mismo. Y todos los días Dios lo hace morir a uno en una cosa, en otra cosa, y es entregando, y es entregando. Es entregando sus sentimientos, es entregando su forma de ser, es entregando sus finanzas, es entregando su tiempo. No puede haber creyente, no puede haber sacerdote sin sacrificios. Así es que si usted se cansó de sacrificarse, no es digno del evangelio. Porque Dios dice: aquel que me quiera seguir, quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Todos los días dice: tome su cruz todos los días y sígame. Entonces le recuerdo, eso es lo que tiene que hacer. La pregunta es: ¿está dispuesto? Lo entiendo si no quiere morir. Algunos de nosotros tenemos que morir al pecado. La gran mayoría es el pecado, a una idea. Señor, yo quería hacer esto, es que me quería divorciar. Y el Señor le dice: no te puedes divorciar. Señor, pero yo quiero divorciarme. Y él dice: no te puedes divorciar. Señor, pero me gustan otras. No me importa lo que te guste, es lo que debes de hacer. Son otras cosas, son otras maneras de vivir. Por eso es una vida totalmente diferente la que estamos haciendo. Señor, amo el licor. Pero cuando la persona del sacerdote dice: yo quiero dejar el licor, y él se le dice: Señor, aquí lo dejo en mi corazón, mato, hago un sacrificio con el licor, con la idea del licor, y la persona se entrega con un dolor hasta que es libre de eso. Lo mismo con las drogas, lo mismo con todo. La vida cristiana es un sacrificio de obediencia. Por eso tiene que pensarlo 2 veces si quiere seguirla, porque la iglesia está llena de gente que pretende ser sacerdotes pero no lo son. Nunca han hecho un sacrificio, nunca han hecho un altar, nunca, el altar sigue siendo sucio, nunca han quemado nada sobre el altar del corazón, nunca se han renunciado a nada. Si no estás dispuesto a renunciar, no estás dispuesto a seguir a Jesús. Segunda característica del sacerdocio: los sacrificios son para purificar y deben hacerse con sangre. Resalte las palabras purificar y resalte las palabras sangre. Cada sacrificio que Dios nos demanda es para limpiarnos. Mire, quiero que sepa esto y contextualice lo que está pasando en su vida si es que quiere venir a la iglesia. Contextualícelo de esta manera: usted es una persona que Dios ha llamado para convertirla en alguien parecido a Jesucristo. Y eso no pasa mágicamente. Es un proceso que se llama santificación. Usted puede entender lo que significa que una persona como nosotros, que somos pecadores, seamos transformados a una persona como es Dios, que no tiene pecado. El Dios al que estamos sirviendo no tiene pecado. Por consiguiente, todos los días o todos los tiempos que hacemos de sacrificios son sacrificios, todos son purificando. Señor, te entrego mi manera de ser para ser más como Jesús. Esa es la lucha diaria. El creyente que no tiene la lucha diaria de purificarse, entonces no es creyente. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió perdón por aquellos pensamientos internos que sabe que tiene en su corazón, pero que cuando comenzó a caminar con Dios, usted sabe que su Dios no se lo admite? Entonces hay un sacrificio, un rompimiento interno. Hay un rompimiento del corazón. Señor, amo ser así, amo ser egoísta, pero tú me estás pidiendo, y usted con un dolor en el alma, un sacrificio en su corazón, en su altar, decide renunciar a eso. Por eso los creyentes no son personas egoístas, no deberían ser egoístas. Yo dudo cuando hay egoísmo en un creyente, porque no debería ser. Al contrario, siempre está haciendo un sacrificio de alabanza, un sacrificio en su corazón. Y escuche, y tiene que ser con sangre. Ya no la sangre de un animal, sino la sangre de Jesús. Es decir, Señor, este sacrificio que yo te entrego lo hago en el nombre de Jesucristo. Para algunos de ustedes, el nombre de Jesucristo en una oración al final es un cliché, es una religiosidad mundana.
Todo el mundo, en el nombre de Jesús, sí, sí, que Jesús nos diga, pero no están hablando nada. El verdadero sacrificio es cuando yo le digo al Señor: Señor, porque tú hiciste esto por mí, entonces yo estoy haciendo esto por ti. Son dos cosas diferentes. Usted ya ni se acuerda de ponerlo al final de la oración. Usted simplemente sabe que si Él lo hizo, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Escuche, le estoy hablando de otro evangelio que usted no ha escuchado. Porque quizás el evangelio que usted está escuchando y está acostumbrado a escuchar es que le va a ir muy bien. Lo siento, no existe ese evangelio. Tarde que temprano sus riquezas lo harán volverse a las rodillas y tendrá que enfrentarse con Dios. Ese evangelio que usted está creyendo no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es un evangelio sacerdotal, donde el sacerdote no tiene voz ni voto con Dios. Simplemente es un servidor de Dios para hacer todo. Lo que pasa es que tenemos un Dios generosísimo. Ese es el verdadero evangelio al que usted debería apuntarse si usted acepta ese llamamiento. Si no, no se preocupe. La tercera característica de los sacrificios o del sacerdocio es que los sacrificios deben de ser presentados a diario para la santificación. Resalte la palabra a diario. No hay sacrificios semanales. No hay sacrificios cada domingo. Si usted no está haciendo sacrificios diarios, si la lucha no es diaria en su interior, si usted no va en su carro diciendo y pensando: ¿por qué soy así con mi mujer? Si la mujer no está en su casa diciendo: ¿por qué me comporta así con mi esposo? Si el hijo no va diciendo: ¡ay, me molesta tener rabia con mis padres! Si no hay una lucha interna continua, entonces no hay sacrificio. Entonces usted todavía no es un sacerdote. Porque el evangelio no es una cuestión de domingo, es una cuestión de 24 horas, 7 días a la semana. Usted se levanta pensando: ¿por qué? Se levanta pensando y diciendo: Señor, perdóname. Se levanta en unas luchas intensas. Este es el creyente. El creyente en esta tierra es una persona, lo voy a contar, es una persona que está acongojada. Le voy a decir por qué. Porque antes usted no veía sus pecados. Muchos de nosotros no sabíamos que éramos mentirosos, que éramos ladrones, que éramos adúlteros, que éramos asesinos en el corazón, hasta que vino el Señor a través de su palabra, nos pone la palabra como si fuera un espejo y comenzamos a ver todas las faltas que tenemos. Es como si nos echaran una pintura. Antes nuestros pecados eran invisibles y ahora Dios nos ha echado la pintura de la ley y de repente se nota todo lo que yo había sido. Ese es el evangelio. Por eso todos los que son sacerdotes, los que son llamados, los que aceptan, tiene que ser cambiadas las vestiduras para que, ¿por qué? Porque se nota lo que tenían antes. Yo ahora me siento más mentiroso de lo que me sentía antes. Ahora me siento más pecador de lo que me sentía antes. Ahorita el pecado pequeño parece más grande de lo que antes y me avergüenzo de cosas que hice antes. Antes no me avergonzaba, antes las decía y decía: ¿cómo soy de valiente? Tener 2 novias, tener esto, fumar, hacer esto. Uy, yo sí soy el mejor de todos. Pero ahora que estoy en el Señor, me avergüenzo de esas cosas hasta decírselas a mis hijos. ¿Por qué? Porque es un sacrificio diario. Usted ahora nota su pecado. Gracias a Dios el pecado es aceptado. Pero le cuento, si usted no está viviendo esta lucha sacrificial diariamente, yo dudo que usted sea sacerdote. Usted está jugando a la iglesia. Y está bien. Aparentemente está bien. Pero tarde que temprano todo se caerá. Pues todo tendrá que salir a la luz, dijo el Señor. Y la decepción será muy grande. Señor, Señor, le decía. Y él decía: yo no los conozco, hacedores de maldad. Ustedes han vivido unas vidas falsas, doble vida en su iglesia. Se pusieron las caretas de la religiosidad y no quisieron hacer: Señor, pero me dolía. Sí, pero fuiste hipócrita porque sabías que tenías que hacer un sacrificio. El evangelio se pasa con dolor. El padre pasa el evangelio con dolor a su hijo renunciando. El hijo pasa el evangelio de los hombres con dolor en la cruz renunciando. Los padres pasan el evangelio a los hijos con dolor intentándoles enseñar todas las cosas. A todo el mundo le tiene que causar dolor. Lo llevo a la cuarta característica. El cuidado del santuario y del altar
son responsabilidad del sacerdote. Quien tiene que cuidar el corazón es usted. Quien decide cuándo se hace el sacrificio es usted en su corazón. Por eso hay personas que crecen más rápido en el evangelio, porque están más rápido dispuestos a morir en su corazón y a poner su vida sobre el altar. Señor, quítame esta vaina. Señor, quítame esta droga. Señor, quítame esto, quítame esta pornografía. Por favor, mátala. Señor, no soy capaz, pero quítala. Como quisiera, encadéname si es necesario, pero quítame esto que tengo. Esa es la persona que tiene cuidado del santuario. Usted es el que tiene que cuidar de su altar, no su esposa ni su esposo. Morir es una elección personal. Pastor, es que mi mujer me salió mala. Eso debió haberlo llevado a las rodillas y a sacrificar en su corazón. Hay gente que me ha preguntado, es que pastor, mi hijo, mi esposa, mi esposo. Y yo le digo, ¿y si su esposo tuviera Alzheimer, no lo guardaría? Es que mi esposo me salió mal porque me salió esto. Y si usted fuera y su esposo tuviera una enfermedad terminal, ¿no lo cuidaría? El pecado es igual o peor a cualquier enfermedad terminal. El santuario, el sacerdote es el que cuida el altar y es el responsable del santuario. Lo llevo entonces a la quinta característica. Rápidamente, anótelo allí. El sacerdote debe recibir bendición del mismo altar desde el que sirve a Dios. Necesito que entendamos esto. Por muchas veces he escuchado personas que me han dicho, pastor, yo es que no le pido nada a Dios. Y suena muy bonito, pero es una humildad falsa. Porque Dios demanda a que todos los sacerdotes coman de su altar. Dios dice, ustedes tienen que venir a beber, a comer del altar que hacen conmigo. De hecho, escuche lo que le voy a decir. Todo lo que usted haga fuera del sacerdocio de Dios es considerado como una traición a Dios. Como si usted le fuera infiel a Dios. Se considera idolatría. La idolatría es tener otros dioses que suplan sus necesidades. Y le voy a decir cuáles son. El dinero. El dinero es un Dios que usted quiere y muchos de aquí quieren y muchos pelean y le permiten y le adoran. Y el fin de semana tienen una hora aparentemente con Dios, pero durante toda la semana se están arrodillando delante de Baal, delante de su cuenta de ahorros, delante de su dinero y han puesto su confianza en las cosas materiales. Y usted lo sabe. ¿Por qué? Porque cuando le toca lo material, usted se descompone. Cuando la mujer dice, no vamos a tener esto, no te puedes comprar esto, se descompone internamente, ya no me amas. Pero entonces, ¿cómo hacían aquellas personas anteriormente que tenían que depender totalmente del evangelio? Tenían que depender totalmente de lo que Dios le daba. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9 versículo 13. Note lo que dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Ok, quiero que circulen las palabras. Los que trabajan en las cosas sagradas. Ya que estamos hablando de la iglesia y estamos hablando de todo lo que hacemos. Como pastores tenemos que comer de las cosas sagradas. Pero note que usted tiene que comer de las cosas sagradas del altar de su corazón. Dios quiere que usted dependa de su corazón, de su altar con Dios. Dice, comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan. Circulen las palabras, los que sirven del altar participan. Dios demanda que usted le pida. No solamente demanda que usted le pida, demanda que usted continuamente esté dependiendo de Dios. Le voy a dar dos razones. Anote la primera. La razón para que esto sea así. La primera es que usted dependa de Dios. Anótelo. Lo primero que Dios le quiere que usted haga es que dependa continuamente de Él. Que usted no tenga un plan B. Y le voy a decir una cosa. Hay mucha gente que sirve al Señor con una economía en B. Tiene una economía aparentemente, pero detrás están haciendo otra cosa. Una manera de ser, pero detrás hacen otra cosa. Y Él dice, deben de aprender a depender de mí.
De tal manera que si un día le falta el dinero, no le tiemble su alma y su cuerpo y no se deshaga como si le faltara a Dios. Si yo le preguntara a algunas de estas mujeres que dicen, es que no, si no tengo esto, siento que nos falta todo. Y los maridos entran en unas posiciones tan desagradables y el marido intentando creerle a Dios y la mujer sin aguantar. Y él intentando. Y se le pregunta a una de esas damas, ¿y si te faltara el Señor, te importaría? No es tan importante. Si no vienes un domingo no es tan importante. Porque lo más importante es el dinero. Usted sabe que hay dos dioses y la Biblia dice no puede servir a Dios, o se sirve a Dios o a las riquezas. Y esa batalla está en su corazón y está en el corazón nuestro. Esa demanda es muy fuerte para el día de hoy. Y le voy a decir una cosa, es posible el día de hoy vivir sin Dios. Hay gente que está así, mejor que los mismos creyentes. Hay mucha mejor gente que está más rica que los mismos creyentes. El Salmo 73 nos dice lo mismo. Entró Asaf y vio que toda la gente que había afuera le iba mejor. Todos los que habían afuera. Quiero que lo sepa, habrá gente mejor que le vaya mejor económica, aparentemente bien. No se compare con ellos. Le voy a decir una verdad. Esta tierra es lo más cercano al cielo que van a pisar aquellos que se van al infierno. Déjelos que disfruten. Y escuche lo que le voy a decir. Y esta tierra es lo más cercano al infierno de lo que los creyentes que van al cielo algún día podrán experimentar. Cuando el Señor Jesucristo le dijo bienaventurados los pobres, no era porque fueran pobres, era porque lo habían dado todo por el Señor. Qué difícil es. Si lo llamo misionero el día de hoy y le decimos necesitamos 3 o 4 misioneros, ¿cuántos problemas tiene en su casa para dejar? Pastor, no puedo dejarlos, tengo que enterrar a los míos. ¿Qué significa enterrar a los suyos? Recibir la herencia. Tengo una casa, tengo esto, tengo otro. Es imposible. No, yo les pregunto, iglesia, ¿cuántos estarían dispuestos a ir a servir al Señor? La respuesta sería depende de lo que me paguen. Otros dirían yo nunca. Y es porque estamos en un grupo, en una teología egoísta, centrada en el hombre y no centrada en Cristo. Pues los primeros creyentes de la segunda iglesia, la iglesia después de Éfeso, la iglesia de Esmirna, todos murieron pobres. Cuando ellos pedían que les dejaran seguir a Jesús, o cuando seguían a Jesús, el mismo pueblo entero les quitaba todo, los echaba afuera. Eran financieramente obsoletos, no podían hacer, eran inútiles financieramente, eran pobres todos. Por eso era una iglesia de pobres. Por eso era una iglesia de pobres. Y el Señor les dice, ustedes aparentemente, físicamente son pobres, pero son ricos. No tengan nada que temer. Y a la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de la Odisea le dice, ustedes dice que tienen, aparentemente son ricos, pero les dice, en realidad ustedes son pobres, desventurados, son ciegos. No tienen nada, su riqueza no vale de nada. Compren colirio para que vean. Usted tiene que aprender a vivir del altar de Dios. La segunda razón por la cual tiene que vivir del altar es para que usted esté satisfecho. Porque hay dos cosas que lo van a satisfacer: el dinero o Dios. Y qué difícil es esperar en Dios. A veces esperar en Dios es difícil. Y la esperanza en Dios se tiene que probar. ¿Será o no será? No, Dios no va a llegar, no, Dios no puede. Y usted y yo comenzamos a hacer cosas por los lados, a comer cosas ilegales.
y no creemos que Dios pueda llegar, porque es una prueba para ver qué es lo más importante. Cada cosa que le pasa en la vida es una prueba para saber qué es lo que usted más quiere en la vida. Se enfermó su esposo, ¿qué es más importante, su esposo o Dios? Se enfermó su hijo, ¿qué es más importante, su hijo o Dios? Le pasó algo financieramente, ¿qué es más importante, las finanzas o Dios? Todo en la vida del sacerdote es una purificación continua. Mire, quiero decirle esto: los sacerdotes, los apóstoles, Pablo decía de los sacerdotes, decía, somos como personas que van en medio de una caravana, de una procesión, como unos esclavos que todo el mundo está viendo sufrir. El creyente sufre, porque el creyente se tiene que golpear todos los días frente al pecado. Todos los días tiene que luchar. El hombre no creyente no tiene que luchar. Piensa que todo está bien con él. Piensa que es una exageración. Piensa que Dios no existe. Y es posible para muchos aparentemente vivir la vida cristiana como no creyentes y ateos. Lo llevo a la sexta característica del sacerdocio, y es que todo sacerdote debe tener o estar bajo una orden o bajo una autoridad. Y volvemos a un tema clásico, inmutable, y es el tema de la rebeldía y de la sujeción a la autoridad. Vaya conmigo a Números 18:6. Escuche lo que dice acerca del sacerdocio suyo y mío. Yo mismo escogí. ¿Quién escogió? Dios. Quiero que coloque ahí la palabra Dios. Dios mismo escogió. Dice, yo mismo escogí a tus hermanos los levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Le voy a contar quiénes son los levitas. Israel, cuyo nombre fue cambiado por Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Israel, es el nieto de Abraham. Y ese hombre Israel tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos se le llaman teológicamente las 12 tribus de Israel. Y Dios dijo que solamente una de las tribus, solamente la familia, los de Leví, iban a servir en el sacerdocio. No permitió que nadie más, sino esa familia, entrara en ese sacerdocio. Nadie más. Todo aquel que quisiera entrar aparte de esa familia sería un fuego extraño para Dios. ¿Por qué? Porque esa familia fue fiel a él en un momento. Y él dice, yo los escogí a ustedes, a sus hermanos levitas, dentro de los israelitas, para que sean ayudantes especiales. Y nadie más es permitido. Toda la palabra de Dios nos indica que siempre hay un canal de autoridad. Sin embargo, vivimos al día de hoy en iglesias, gente que hable iglesias porque quiere, porque les pareció. No, es que Dios me llamó sin que Dios les llamara. Gente que comienza cosas como porque no, sin ningún tipo de autoridad. Y la Biblia dice que está mal. Hasta el mismo Señor Jesucristo tuvo que cumplir con las órdenes o con estar bajo las autoridades o bajo la línea de autoridad. Él tenía que venir de los levitas para que se cumpliera la profecía, y tenía que venir de la tribu de David para que se cumpliera la profecía, y las dos las cumple. Si usted quiere levantar, hacer un sacerdocio, debe de buscar y estar bajo autoridad. Es necesario. La autoridad se encuentra desde el principio hasta el final en la palabra de Dios. Y luego note lo que dice, pues ellos son un regalo para ti. Circulan las palabras, son un regalo para ti. La autoridad es un regalo. Sus líderes son un regalo. Sus pastores son un regalo. Las personas que están en autoridad es un regalo para usted. Los padres son un regalo para los hijos. La autoridad es un regalo de Dios. Eso es lo que Él quiere que nosotros veamos. Sin embargo, la lucha de la gran mayoría de los creyentes al día de hoy es no querer sujetarse a nadie. Yo me mando solo. ¿Tú acaso eres mi papá? Lo mismo que le diría a Dios. Dios, ¿tú quién eres?
para mandarme a mí? Y Dios simplemente podía decir, yo soy el que te hizo. Le va a decir el barro al alfarero qué tiene que hacer y qué no hacer. Note lo que dice, son un regalo para ti. Dedicado, circulan las palabras, dedicado al Señor para servir en el tabernáculo. Y en Hebreos 6:20 nos dice, Jesús ya entró allí por nosotros, hablando del tabernáculo. Y escucha lo que sigue a continuación. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Quiero que resalte las palabras, la orden de Melquisedec. Cada persona que estaba bajo una autoridad o que quería ejercer su sacerdocio tenía que mostrar las credenciales de quién lo había enviado. Y las credenciales pueden ser una persona, pero la credencial más grande que usted tiene es su sujeción. Y entre más insistamos en ser rebeldes, más difíciles van a ser nuestras autoridades. Pastor, no me aguanto a mi esposo, es porque usted tiene un corazón rebelde. El hombre, no me aguanto un jefe, es porque usted tiene un corazón rebelde. Y le decía en la primera reunión, ¿sabe cuál es el secreto para que usted pueda estar bajo una autoridad sana? Es que usted se sujete. Las personas que se sujetan con un corazón de sacerdocio, entendiendo de parte de Dios que es su demanda, la demanda de Dios que se sujeten, esas personas no necesitan tener un jefe todo el día respirándoles en la nuca. Nuestro problema de rebeldía es los que trae la dureza de la autoridad sobre nosotros. Y hay qué problema tenemos en las iglesias con las autoridades. Piensan que la gente se sujeta a mí, a David, y usted no se sujeta a mí, usted se sujeta al pastorado. Y hay autoridades que no saben ejercer la autoridad porque creen que es a ellos que le tienen que rendir pleitesía. Y a mí no me tienen que rendir pleitesía, es a la figura de pastor que el día de mañana es otro que le tendrán que rendir. Eso es lo que Dios nos dio para probarnos que tan sujetos estábamos. ¿Quiere ejercer un sacerdocio? Debe de buscar una autoridad por la cual deba estar debajo. ¿Quiere saber cómo es su sacerdocio? Mida cómo están las relaciones de autoridad, su casa, sus padres, su líder, todo lo que tiene alrededor, y tiemble cuando vea que está mal. Porque el canal que Dios va a usar con cada persona es el canal de autoridad. Aquellos que no les gusta sujetarse, que van por las sombras, hay de ellos. Porque Dios no puede hablar con rebeldes. Dios no habla con rebeldes. ¿Cómo va a hablar con rebeldes Dios? Lo que vemos que Dios nos bendice es porque Dios es extremadamente bueno, pero la verdad, la gran mayoría de cosas son fantasía. Porque el sacerdote ha de purificar su corazón primariamente en la sujeción. Y eso es lo más berraco que hay. Sujetarse cuando uno no quiere, ese es el último sacrificio que hay que hacer. Recuerde, usted es el sacerdote, su corazón es el altar, y la voluntad de sujetarse es a quien usted tiene que matar y sacrificar delante de Dios. Y qué difícil es sacrificar su voluntad. Pero yo pienso, sí, pero ¿qué importa lo que usted piense? Si lo que Dios piensa es mucho más grande. Pero es que yo siento, pero ¿qué importa lo que usted siente? Es que yo sé, es que yo he estudiado, es que yo he hecho. Y la voluntad, Dios al final, hasta que el creyente dice, tú eres Dios, sobre ti no hay nadie. O no se puede equivocar Dios. Con Job, llega Job diciendo, Señor, pensé que te conocía, pensé que lo sabía. Si usted quiere ser un sacerdote y seguir a Jesús, tiene que sacrificar su voluntad. Y tiene que sacrificar su voluntad en la obediencia. Entiendo si alguno no quiere seguirle, porque esa palabra es perraca. Es muy difícil. Lo que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos es que continuamente mueran. Y qué difícil, no quiero papá, no puedo, es que no.
Y es una voluntad. Es como si usted fuera a sacrificar un animal, como ese sumo sacerdote, que viene el animal y el animal se mueve para un lado, se mueve para el otro, le sale, le deja las manos. Qué difícil es hacer ese sacrificio con nuestra voluntad. Y usted sabe en su corazón que tanto se sujeta. Es lo que usted tiene que medir. Usted no se sujeta ante personas, se sujeta ante posiciones. Y si no ha entendido esto, no ha entendido el sacerdocio. Y me parece muy raro que usted sea sacerdote y que sea un sacerdote con esas características de rebeldía. No tienen, no coordinan. Porque el canal que Dios usa es el canal de la autoridad. Lo llevo a la sexta, séptima y sexta. El grupo de alabanza puede acercarse. Séptima y octava, perdón. Característica del sacerdote. El sacerdote debe representar a otros hombres delante de Dios. Y aquí quiero que usted entienda esto. No puede haber un sacerdote con egoísmo. Uno escucha continuamente que una persona, uno escucha que personas, ¿para qué pusiste a esta persona a mi lado? Y quiero que sepa, Dios pone personas a su lado para que usted los traiga delante de Dios. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, versículo 1. Escuche lo que dice: todo sumo sacerdote. ¿Cuántos sumos sacerdotes? ¿No se escucha cuántos? Circula la palabra, todo. Sumo sacerdote. Por supuesto, nosotros no somos sumos sacerdotes, mas somos sacerdotes y Él es nuestro ejemplo. Escuche lo que dice: es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Dios va a colocar vidas, gente en nuestro alrededor que son muy difíciles. Y la gran mayoría de nosotros, la primera intención es quítamelos. Y la intención del Señor es tráelo delante de mí. Qué difícil es esto, iglesia. Con razón, los sacerdotes y la iglesia tienen que tener la capacidad de trabajar con la persona difícil. Muchas veces para ayudarle, otras veces para apretar, como tiene que ser apretado. Pero todo basado en traerlo a Dios. Note lo que dice: pues este sacerdote presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios para los pecados. Quiero que circule las palabras, resalte las palabras. Presenta a Dios las ofrendas de esas personas. ¿Cuántas personas Dios ha acercado a nuestras vidas y nosotros las hemos rechazado? Y en la Biblia hay dos personas que van caminando con Jesús. Y hay un momento donde no le reciben. Y él dice: Señor, ¿no quisieras que trajéramos fuego del cielo y consumiera a esas personas? Son dos de los discípulos. Y Jesús le responde: tú no sabes cuál es el espíritu que tienes. En pocas palabras, no es el Espíritu Santo. Y si no es el Espíritu Santo, es el espíritu del diablo. Y les dijo a ellos: ustedes no saben, no han entendido ninguna de las cosas que deben de hacer conmigo. No han entendido cuál es su caminar conmigo. No comprenden cuál es el evangelio y el objetivo del evangelio. Pues nuestro objetivo, nuestra demanda, Dios nos dice que como sacerdotes debemos presentar ofrendas por los pecados de los demás. Su vecino, la persona con la que usted vive, su amigo, muchas veces un padre, un hermano. Qué difícil es. Con razón el evangelio no deja lugar para el egoísmo. Vuelvo a decir, el evangelio no es para egoístas. El egoísta se quema en el evangelio porque no quiere dar nada. ¿Y por qué no quiere dar nada? Porque no quiere dar de su corazón. Y el evangelio está hecho
para que la persona no termine dando, termine dándose. El evangelio no está hecho para terminar dando algo, un 10%. Aquellos que luchan con los diezmos. El evangelio está para que uno termine dando el 100% y hasta lo que no tiene. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Si usted lo mide a veces y dice, no, es que esto no es, que el diezmo es del Antiguo Testamento. Bueno, se lo pongo en el Nuevo Testamento. La gracia dice, tiene que darlo todo. Hasta el final usted termina como Pedro, Señor, no solamente los pies, lávame todo si es necesario. Tradúzcalo a su teología. Señor, tómame todo. Y Pedro le dice, Señor, solamente te doy los pies. Y el Señor le dice, no me das los pies, o me lo das todo o nada tienes conmigo. O todo o nada. ¿Qué lucha tiene las finanzas? Pero ¿qué lucha tiene el egoísmo? Detrás de las finanzas está el egoísmo. Y Dios arrancando cada vez eso. ¡Ugh! Por último, el sacerdote debe presentar a Dios, representar a Dios delante de los hombres. Debe representar a Dios delante de los hombres. Y quiero que escuche este versículo porque es muy inspirador. Léalo bien. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Vamos a terminar con Santa Cena y vamos a pedirle al Señor perdón. Pero note lo que dice Hebreos 4, 14. Mira lo que dice. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, que quiero que resalte las palabras, ya que tenemos, y coloque en la parte de abajo, ese es nuestro ejemplo. Ya nos dice Dios, ya que nosotros tenemos y vemos un sacerdocio sano en nuestro sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. En pocas palabras, la gente tiene que ver en nosotros un sacerdocio sano para poder aferrarse a la fe. Padres, sus hijos tienen que ver un sacerdocio sano para aferrarse a la fe. Iglesia, líderes, la gente tiene que ver un sacerdocio sano en las células y en lo que hacemos para aferrarse a la fe. Como pastor, la gente tiene que ver un sacerdocio sano de tal manera que ellos puedan decir, ya que tenemos este pastor, aferrémonos a lo que creemos, que demanda de nuestra fe. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros tenemos una careta de religiosidad y que ocultamos, sí, que no se note el problema. Le voy a decir, la gente huele la religiosidad. La gente no es boba. Su esposo y sus hijos no son bobos. La gente de la calle no es boba. Ellos huelen el olor a carne viva y también huelen el olor a carne muerta. Carne muerta es sacrificado. Por eso es que no se convierte su esposo, su esposa, porque usted no se ha convertido. Por eso no se convierten mis hijos, porque yo no me he convertido. La gente huele el olor a sacrificio en usted. También huele el olor a carne viva. Carne viva es pura religiosidad. ¿O no lo sabe usted? Cuestiones de segundos. Y algo no está bien y lo rechaza. Y usted dice, esa persona no tiene fe. Esa persona tiene una doble vida. Qué pereza. Y cuando la persona tiene una vida genuina, la gente por dentro dijo, yo quisiera ser así. La gente tiene que ver el sacerdocio y en familia tiene que ver nuestro sacerdocio. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a repartir también la Santa Cena, comenzando por... Quiero llevarlos a que pidamos perdón. Quiero llevarlos a que le pidamos a Dios que renueve nuestro sacerdocio. Mire, lo entiendo si algunos se sienten mal con la palabra. Lo entiendo. Algunos dirán, pues, lo entiendo.
¿No cree usted que si en algún momento dejaron al Señor Jesucristo, que si desertaron al Señor Jesucristo, no nos pueden desertar a nosotros? ¿Qué peso de responsabilidad nos está dejando el Señor hoy? Y yo le pido que vuelva a hacer un ejercicio en su mente espiritual y emocional y que vuelva a colocarse en su mente la teología del sacerdocio. Volvamos a descubrirla. Vuelva a los sacrificios. Vuelva a la entrega. Vuelva al sacerdocio, al altar y al sacrificio de la voluntad. Es cierto que ya no tenemos que sacrificar animales. Él es nuestro cordero inmolado. Pero ahora tenemos que sacrificar, tomar la cruz y seguirnos todos los días. Restablezca su sacerdocio, restáurelo. Si hay alguna persona acá que no haya escuchado estas palabras antes, quiero decirle que tendrá que entrar por la puerta de sacerdotes, que no hay otra manera. Ayer me llamaba alguien y me decía: pastor, quiero seguir a Jesús. Una persona que estaba en prisión y dijo: no te puedo ofrecer nada. Lo único que te puedo ofrecer es que Dios pongas la fe en Jesús. Y yo en el corazón estaba probando realmente si la persona quería o no. Porque en la cárcel, qué fácil es pedir ayuda. Pero cuando estamos bien, qué difícil es. Esta es la iglesia. Que sea una iglesia de sacerdotes. Céntrese en su sacerdocio en su casa, en su sacerdocio personal. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.